gobierno promulgó la ley de emergencia por discapacidad, pero con un decreto la suspendió hasta que el Congreso asigne las partidas en el próximo presupuesto, es decir, en 2026. Estamos en contacto con Lorena Tocci, que es abogada constitucionalista. Buenas noches, doctora, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Es esto legal o, como dice la oposición, es una decisión inconstitucional? El decreto tiene problemas de fundamentación constitucional porque en el ejercicio de las facultades de promulgación que establece la Constitución en favor del Poder Ejecutivo, no puede condicionar la ejecución de una ley en la forma en la que lo hizo. Y el fundamento aquí es doble, porque si bien es cierto que de acuerdo con las normas complementarias para la ejecución de partidas, siempre que una ley autorice un gasto debe expresar el financiamiento en forma expresa, el artículo 19 de la Ley de Emergencia en Discapacidad establece la forma de financiamiento. Establece además una autorización al jefe de gabinete para que reasigne o modifique partidas presupuestarias del presupuesto vigente y solamente le impone una condición, que no reduzca el rubro servicios sociales. Entonces, el problema que tiene este decreto es que no está leyendo de manera correcta cuál es ese alcance que fija el artículo 19 sobre el financiamiento de esta ley. Si no, pensemos al revés, sería muy sencillo que a través del procedimiento de promulgación estaríamos dando al Ejecutivo la posibilidad de un nuevo veto a disposiciones vinculadas con el Congreso. Es cierto que todos los gastos tienen que estar establecidos en el presupuesto, pero esta idea de que puedan aparecer nuevas cuestiones que tienen que ser financiadas están previstas no solamente por estas normas vinculadas a la ley de presupuesto, sino por la ley de administración financiera, que es de la década del 90. Cuando aparecen nuevos gastos, se deben hacer estas modificaciones presupuestarias y esto no impide en modo alguno la ejecución de una ley. Doctora Tocci, si le parece, vamos a escuchar lo que dijo el jefe de gabinete, Francos, y luego nos da su opinión. El Congreso de la Nación dice que lo facultan al jefe de gabinete para reasignar partidas. Pero el jefe de gabinete no puede generar recursos que no están en el presupuesto, puede reasignar partidas a lo sumo. Y después hay otra ley, que es el artículo 5 de la ley 24629, que son de normas complementarias para la ejecución de presupuesto, que dice con toda claridad, toda ley que autorice o disponga gastos deberá prever en forma expresa el financiamiento de los mismos. En caso contrario, dice la ley, quedará suspendida su ejecución hasta tanto se incluyan las partidas correspondientes en el presupuesto nacional. Quiere decir, no basta con que le digan al jefe de gabinete, usted reasigne partidas, tiene que decir cuál es la fuente para financiarlas. Entonces, lo que el Congreso de la Nación no hizo fue eso. Por eso yo digo, esto es una discusión de interpretación y competencia. Es decir, el argumento del gobierno es que la ley carece de fuentes de financiamiento. Es un argumento limitado, sí. Es exactamente lo mismo que acabo de explicar sobre el artículo 5 de la ley sobre reglas de procedimiento y financiamiento, pero lo interpreta en forma acotada. Con el argumento del gobierno, cualquier ley caería. Cualquier ley que estableciera un gasto presupuestario caería, con un agravante. En Argentina, lamentablemente, no funcionamos con ley de presupuesto dentro del año en el que se están ejecutando esas partidas. Pensemos que nosotros estamos funcionando con una ley de presupuesto prorrogada desde el año 2023. El gobierno actual, el 15 de septiembre, envía el presupuesto para el año 2026 y entonces, de alguna manera, lo que quiere condicionar es la ejecución de esta ley hasta cuándo se apruebe ese nuevo presupuesto. Entonces, si nosotros leemos el artículo 19 de la Ley de Emergencia en Discapacidad, que le da esta facultad al jefe de gabinete, hágalo, porque mientras nosotros funcionamos sin presupuesto, esto es lo que hace el jefe de gabinete. El problema es interpretar este problema del financiamiento para evitar el cumplimiento de la ley. Lo que hace el decreto es circunvalar el cumplimiento de la ley. Y eso no puede hacerlo el Poder Ejecutivo al momento de promulgarlo.
a promulgar una ley. Eso no lo habilita la Ley de Administración Financiera, ni tampoco las normas complementarias sobre la organización de partidas presupuestarias, que son las dos leyes a las que me referí. Hay un tema interesante ahí, porque el gobierno le está exigiendo a la Ley de Discapacidad que expresamente y en forma fehaciente, dice el decreto, establezca el financiamiento, y eso no es lo que establece la ley. Eso no es lo que esas dos leyes vinculadas a los presupuestos le imponen al Congreso. Por eso proponía pensarlo al revés. Sería sencillísimo evitar el cumplimiento de la ley cuando no hubiese una determinación fehaciente del financiamiento. Basta con indicar dónde está esa partida, de qué manera puede establecerse esa partida. Y esa potestad, esa facultad, se la da al Congreso en esta ley al jefe de gabinete. En el Congreso se está debatiendo o, digamos, se está viendo la posibilidad de una moción de censura, tanto en el Senado como en diputados, esto para el jefe de gabinete. Ahora bien, esta es la cuestión política, pero ¿qué se hace con el incumplimiento de la ley? ¿Cómo se hace cumplir la ley? Bueno, ahí está bien dividido el tema. Desde el punto de vista político y desde el punto de vista de la responsabilidad funcional que tiene el jefe de gabinete, está esta posibilidad de primero interpelarlo, porque primero hay que interpelarlo, tiene que ir a brindar explicaciones de por qué son esos fundamentos que dio en ese decreto, y en función de esa interpelación se decidirá, con un voto de la mayoría que establece el artículo 101, si se lleva a cabo la moción de censura, que es removerlo de su cargo. Ahora, el tema es cómo se implementa la ley. Entonces acá el problema que tenemos es que el Poder Ejecutivo suspende el cumplimiento de una ley. Y en definitiva, como siempre ocurre con estas distorsiones del sistema constitucional, esto puede llevar a que haya planteos judiciales en la medida en la que demore el cumplimiento de la ley para hacerla efectiva. No es lo habitual que el Poder Ejecutivo haya tomado esta decisión de suspender el cumplimiento de una ley. Y en definitiva, cuando hay transgresiones en términos constitucionales, quienes tengan legitimación para hacerlo podrán plantear judicialmente esta cuestión, ¿no? Reclamar que esta ley entre en vigencia plenamente y que el Poder Ejecutivo cumpla con esa disposición del artículo 19, asignando o reasignando las partidas necesarias para que esta ley pueda implementarse. Ahora me pongo en el lugar del ciudadano de a pie. Debería presentarse un amparo y en ese caso, ¿cuánto podría demorar? Podría presentarse un amparo, puede presentarse una acción declarativa. El tema no es la acción, el tema es quiénes van a ser los legitimados. Pero usted nombró el amparo y el amparo tiene una característica. El amparo no es un proceso para cualquier tipo de problema y está pensado como un remedio rápido y urgente. Es decir, que si yo tuviese que definir al amparo, diría que el amparo es el proceso, el tipo de proceso judicial que tiene plazos más cortos y precisamente está pensado para el restablecimiento de afectaciones de derechos fundamentales urgentes. Entonces, más allá de que tiene que analizarse el caso concreto, es una acción judicial que está prevista para casos en donde el perjuicio es evidente y el restablecimiento del reconocimiento de esos derechos también tiene que ser resuelto en forma evidente. Los jueces en el marco de los amparos tienen plazos acotados para resolver. Eso es lo que establece la reglamentación de la ley de amparo y el Código de Procedimientos. Entonces, dentro del menú de procesos judiciales que se podrían iniciar, el que tiene plazos más acotados es justamente el proceso de amparo. Doctora Lorena González Tocci, abogada constitucionalista, ha sido un gusto. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por llamarme. Y en el Hospital Garra